Pero dice, pero no hay que creerle porque los izquierdistas cuando llegan al poder no lo quieren soltar. Pero vamos a ver lo siguiente. En Bolivia, ¿acaso no fue sacado del poder Evo Morales? En Chile no ha sido sacado del poder los socialistas y ha sido reemplazado por Piñera, el actual presidente de derecha dura en Chile. En Argentina, ¿acaso los peronistas de la Kirchner, de los Fernández, no perdieron el poder por Macri y ahora han vuelto al poder de manera legal? En Paraguay, ¿acaso no perdieron el poder la izquierda? En Uruguay, después de 15 años del Frente Amplio en el poder, no acaban de perder por el 0.1 o 0.2% ante los conservadores y han aceptado su derrota. Y en Brasil, ¿acaso el PT no perdió el poder tras 4 periodos? Y en Ecuador, ¿acaso los correístas no han aceptado su derrota en estas elecciones? Sí, pero en Venezuela, bueno, Venezuela es otro asunto que vamos a tocar en otro momento, porque en Venezuela la gran distorsión que hay es que Estados Unidos interviene, quiere matar al presidente, organiza golpe de Estado, reconoce un presidente que no ha sido electo por el pueblo, ni siquiera por el Congreso, y eso genera una alteración y no hace más que darle más fuerza a Maduro. Porque si Estados Unidos no haría lo que está haciendo, seguramente el presidente de Venezuela no hubiese durado tanto tiempo. Es decir, Maduro en parte sobrevive por todo el bloqueo que le hace Estados Unidos. Pero bueno, en caso no hemos visto en El Salvador que han perdido el poder los farabundistas, que hacía una guerrilla tras 10 años del poder, y en México acaso no sabemos que el señor López Obrador solamente va a durar un sexenio porque él no va a seguir reeleccionándose. ¿Y acaso en España, en Portugal, los socialistas no han perdido el poder y en Reino Unido, Francia, los socialistas no han estado un tiempo en el poder y después lo han perdido? Y lo mismo en Alemania, lo mismo en Italia, lo mismo en toda Europa. Entonces, esa idea de que va a llegar al poder para no soltarlo, pero ¿cómo va a llegar al poder y no soltarlo si no tiene armas? Es decir, por lo menos en Venezuela lograron tener un apoyo del sector militar. ¿Pero qué apoyo tienen en Perú? ¿Acaso el señor Evo Morales, tras 14 años en el poder, no hubo un par de militares y policiales le dijeron, salga del poder y salió? Y en Ecuador el señor Correa no pudo mantenerse en el poder, ni pudo llegar al poder de manera militar. Entonces, ¿dónde está? No hay posibilidades de que el señor Castillo puede implementar una dictadura, no hay, tendría que haber un levantamiento armado, tendría que haber un sector del ejército que lo apoye, tendría que haber una gran movilización, una insurrección tremenda, pero eso no se da en el Perú. El hombre alemán no tiene un partido político marxista que lo reemplace, él solo tiene un movimiento que es básicamente los maestros que han sido en huelga, que en su solidaridad lo están apoyando, y como los maestros están en todas partes, en todos los rincones del país, en todos los lugares más pobres, en las villas, en las aldeas más marginales del país, lo levantan. Y además el hombre aparece como el candidato de todas las provincias contra Lima, la capital. Su fuerza es todas las provincias menos Lima y los sectores más pobres, lo que le llaman el D y el E. Mientras que la Fujimori, mientras más rico es una persona, más respaldo ella tiene. Entonces, yo no veo al señor Castillo como un revolucionario, no lo veo. No lo veo. Es un hombre que lo que quiere es reformar un Estado que prácticamente no tiene mucho control. Quiere un Estado que tenga más intervención en la economía, que dé más presupuesto a la salud y la educación para que no se genere esta catástrofe del COVID, y que quiere una mayor moralización, porque la corrupción en el Perú es algo terrible en el Perú. No lo veo como un revolucionario. No veo que sea un hombre que quiera hacer una dictadura. Y nos dicen que para luchar contra este supuesto dictador, tenemos que votar por la señora Fujimori. Ahora vamos a ver. Mientras que el señor Castillo no tiene antecedentes de haber hecho una dictadura, más bien apoyó a Toledo, que no fue una dictadura. El señor Fujimori estuvo 10 años en el poder. Lo primero que hizo el año 92, o sea, los 2 años, menos de 2 años de llegar al poder, porque llegó al poder el 28 de julio del año 90 y el 5 de abril del año 92, es decir, menos de 2 años después, unos 20 meses después de haber llegado al poder, mete las tanquetas al Palacio Judicial, al Congreso, los disuelve, los interviene, cambia jueces y cambia el Congreso. Y eso es una dictadura, eso fue un autogolpe, reconocido como un autogolpe. En el año 2000, el hombre quiso forzarse a una tercera reelección. Y se supone que la ganó, el pueblo se levantó y lo obligaron a salir y él tuvo que renunciar por fax y se fue a Japón, donde pidió el pasaporte japonés. ¿Cuándo se va a ver un presidente que renuncie por fax? Pero él ya tiene antecedentes de haberse proclamado como dictador. Y su hija Keiko Fujimori, ¿qué hizo? En el año 2016, ella perdió las elecciones por una pequeña, creo que el 0.2%, pero se ganó el 60% del Congreso. O sea, ella dominaba 3/5 del Congreso, pese a que solamente 1/5 del electorado había votado por su partido en las elecciones al legislativo. Pero como el Perú el sistema no es muy democrático, lo logró.
¿Y qué hizo con ese 3/5 del Congreso? Simplemente le hizo la vida imposible a Kuczynski, quería que el Parlamento prácticamente gobierne, lo quiso censurar y obligar a renunciar, lo obligó a dimitir porque le hizo un juicio de impeachment, luego hizo otro juicio de impeachment contra su sucesor Martín Vizcarra, que al final lo lograron, y con el voto fujimorista lo sacaron a Martín Vizcarra. En algún momento, inclusive los fujimoristas, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, proclamaron a su vicepresidente Mercedes Araoz como presidenta, pero como la ONU ni el pueblo los apoyó, se acabó eso. Entonces, sí han intentado hacer golpes parlamentarios los fujimoristas. Ahora, ¿creen que la señora Keiko Fujimori, que apenas controla, creo que menos del 10% del nuevo Congreso, va a gobernar con coalición? Además, la señora Keiko Fujimori ya estaba en la cárcel más de un año. Se le pide 30 años de cárcel por corrupción, por negociado con la Odebrecht. Ella quiere soltar a su papá, que está preso, prácticamente no va a salir nunca, tal y cual está la legislación. Lo quiere soltar a su padre, va a liberar a varias personas. Vargas Llosa lo ha denunciado eso. ¿Y creen que la señora Fujimori va a hacer una democracia? El Perú no ha podido avanzar en la lucha contra el COVID ni en la economía porque es un país extremadamente corrupto. Y esta señora va a luchar contra la corrupción si es parte de todo el sistema. ¿Cómo el Perú va a avanzar hacia la democracia si lo primero que va a hacer la señora Fujimori va a ser liberar a su padre y a mucha gente que estuvo en su dictadura y va a empezar a hacer una cacería de brujas ante todos los jueces que le han querido juzgar a ella por corrupción? ¿Quién sabe? La señora va a buscar nuevos enemigos terroristas y empezar a perseguir gente. Porque como lo dijo su hermano Kenji, que ella lo sacó del partido y que luego lo destrozó públicamente porque le hizo poner un video escondido, mandó a uno de sus parlamentarios con un video escondido para que lo filmen a Kenji, que él confesaba ciertas maniobritas. Kenji lo fulminaron políticamente, su hermano. ¿Y qué es lo que dice Kenji? Dice, lo que hacen mi hermana es terruquear a las personas, es decir, convertirlas en terroristas para demonizarlas. Entonces, eso es lo que van a hacer. Entonces, ¿dónde está la democracia con la señora Fujimori? ¿Qué democracia vamos a tener con la señora Fujimori? ¿Qué derechos humanos vamos a tener con ella? ¿Qué estabilidad económica? Vamos a mantener el sistema de la corrupción? Y además, lo que es más grave, yo no creo que la señora Fujimori pudiese durar sus 5 años en el poder. Porque la señora tiene procesos judiciales. ¿Qué cosa queremos? Que tenga una situación como en Israel, que ya llevan 4 elecciones en 2 años, porque al señor Benjamín Netanyahu hay un proceso judicial contra él por acusaciones muchísimo menores que las que tiene la señora Kenji Fujimori. Y sin embargo, por esa situación tiene que haber elección tras elección tras elección. Creo que ahora van a ir a una 5ª elección en Israel, que vamos a querer tener un presidente con un montón de procesos judiciales que en cualquier momento el Congreso lo va a sacar por problemas judiciales. No creo que la señora sea estable en el poder. Más bien, un gobierno de ella va a generar un montón de levantamientos en el interior del país. Entonces, la verdad que la idea de decir la señora Fujimori nos va a proteger contra el comunismo, nos va a proteger la democracia, no creo que tiene mayor asidero, porque el señor Castillo ni es comunista, ni la señora Fujimori es democracia, ni va a ser un gobierno estable. Además, la señora Fujimori para ganar tendría que más que cuadruplicar su votación. Si sacó el 11% de los votos emitidos, tendría que sacar no 44%, que es el cuádruple, sino 4 veces y medio para el 51%. Entonces, ¿va a ganar eso la señora? Yo lo dudo. Ahora, que es posible que al final la señora Fujimori gane, yo no lo dudo, porque la mayoría de la prensa, la mayoría de los grandes gremios empresariales, los partidos tradicionales, están haciendo un cargamontón uniéndose contra Castillo. Sí, lo van a querer demonizar al señor Castillo, y puede que lo consigan. Ya lo han hecho antes. Y puede que también haya una intervención militar. También es posible. Pero la verdad es que yo pienso que si la señora Fujimori gana, el Perú no va a mejorar su estándar mundial. Van a ver a un país dirigido por una persona con un montón de procesos judiciales. Va a dar una mala imagen internacional al Perú. No va a dar estabilidad al Perú. No lo va a dar. El Perú va a estar en una ebullición. Y no va a garantizar democracia un partido que ha hecho más de un golpe. El golpe que hizo Fujimori al cerrar el Congreso, el golpe que hizo Fujimori al querer ser reelecto por 3ª vez, los golpes que hizo el Fujimorismo hace pocos meses o años, cuando el Congreso se quiso sacar, se sacaba a los presidentes. Entonces, no creo
que el fujimorismo respete la democracia, no ha respetado la ley, no ha respetado el Congreso ni a la independencia del Poder Legislativo. Entonces, esa idea de unirnos todos contra el comunismo no tiene ningún asidero, realmente no tiene. Ahora, creo que la idea de la señora Fujimori está queriendo copiarse el modelo de Ecuador. ¿Qué pasó en Ecuador? En Ecuador, hemos tenido elecciones el 11 de abril, que fue la segunda vuelta, en el Perú fue la primera vuelta ese día, en Ecuador fue la segunda. En Ecuador, el señor Guillermo Lasso, muy astuto, muy inteligente, un hombre que al igual que la Kenji Fujimori competía por tercera vez, le gana las elecciones a un joven novato que era Andrés Arauz, el candidato del correísmo. Todos pensaban, o una buena parte pensaba, que Arauz iba a ganar. Inclusive yo tengo muchos amigos aquí en Londres que me decían, Arauz gana en la primera vuelta. Bueno, yo le dije no la ganaba en la primera vuelta, que iba a ser en primer lugar y que el señor Lasso iba a salir en segundo. Ahora, el señor Lasso quedó segundo con menos del 20% y al final gana con más del 50%, le saca 5 puntos al señor Arauz, y parece increíble porque en Ecuador el 60% de la gente votó por partido de izquierda. Pero ¿cuál es la diferencia con Ecuador? En Ecuador Correa ya ha estado en el poder 10 años. Y él tiene juicios de corrupción. Y muchos grupos de izquierda lo han acusado de lo reprimido, muchos sindicatos. Entonces, el Lasso fue muy astuto decir, yo soy el candidato contra la dictadura. Pero acá no puede pasar lo mismo, porque el señor Castillo nunca ha estado en el poder. No tiene antecedentes de haber hecho una dictadura. Entonces, más bien que si tiene antecedentes de una dictadura es la señora Keiko Fujimori, que además tiene un gran rechazo popular. Gran rechazo popular. Entonces no creo que le logre salir. Y además, el señor Lasso solamente tuvo que duplicar por 2,5, o sea, del 20% o menos del 20% a un poquito más del 50%. Pero la señora Keiko tendría que más que cuadriplicar su votación. Ahora, por ahí estoy viendo que alguien me dice, pero el señor Cerrón es un títere del señor, el señor Castillo es un títere del señor Cerrón. Yo le diría que no, imposible. El señor Cerrón es el líder del partido Perú Libre, sí, es verdad. Pero su discurso de Cerrón es muy diferente al del señor Castillo. El señor Castillo recién ha llegado a su movimiento. Él lo ha buscado independiente para que encabece su lista, porque él no podía encabezarla por problemas judiciales. Y ni siquiera ha podido entrar a su plancha. Y por más que el señor Cerrón tenga control sobre varios miembros de la bancada, quien determina en el Perú lo que se tiene que hacer es el presidente. El Perú es un país presidencialista por excelencia. Y ya lo ha dicho varias veces Castillo, él es él, Cerrón es Cerrón. Y ya no me extrañaría que inclusive haya una ruptura en algún momento si es que Castillo llega a ser gobierno. Y si no, desde ahora. Porque Cerrón tiene un discurso diferente. Por ejemplo, Castillo es conservador en temas sociales. Cerrón no. Cerrón es netamente procubano. Castillo no es procubano. Son personas muy diferentes. Cerrón tiene una formación cubana, hasta con Cuba, con Rusia. En cambio, Castillo no tiene esa experiencia. Castillo es un hombre de pueblo, un provinciano. ¿No? Son personas muy diferentes. Entonces, yo diría que más bien el señor Castillo, si es que llega a la presidencia, yo dudo mucho que haría un gobierno tipo Chávez. Lo dudo. Yo creo que él quisiera hacer una cosa tipo Bolivia. Ahora, y Bolivia, que es una revolución, es socialismo, es marxismo. Bolivia se levantó económicamente, en el país que más crecía económicamente en Sudamérica durante la gestión de Evo Morales. Ahora podrán decir lo que quieran de Evo Morales. Inclusive hay mucha gente de la izquierda que lo puso a haber reprimido a varios campesinos, a los indígenas, al haber hecho una carretera que iba por la Amazonía. Muy bien. Hay muchos sectores sindicales que han hecho huelga, particularmente el magisterio le hizo huelga a Evo Morales. Y así todo el magisterio que inclusive promovieron la caída de Evo Morales. Muy bien. Pero el señor Evo Morales, lo quieran o no lo quieran, todos tienen que aceptar que hacía crecer la economía boliviana 5, 6% anual, una tasa por superior de cualquier país sudamericano. Entonces, no veo que el señor Castillo haga algo diferente de lo que hizo Evo Morales o Rafael Correa en Ecuador, con los cuales él se parece más. Yo diría que más se parece a Evo Morales, con lo cual sí creo que se ha visto en fotos. Entonces, esa idea de demonizar a Castillo realmente me parece que es un error. Ahora, si el señor Castillo ha tenido una conversación diplomática con otra potencia, con Rusia, con China, son parte de la política de la diplomacia. Pero el señor Cerrón,
perdón, señor el Castillo, no tiene una formación soviética, comunista, no tiene para nada, su lenguaje no tiene nada de marxista, no tiene absolutamente nada de marxista, habla con banderas peruanas, habla como un provinciano, dice nueva constitución, vive el Perú, no tiene un discurso realmente de tipo marxista, en absoluto, y que diga socialista. Por favor, si alguien le ha escuchado a Castillo hablar de socialismo, de comunismo, de dictadura del proletariado, dígamelo porque yo no lo conozco. Ahora, conclusión. En el caso peruano, el señor Castillo encabeza las encuestas. ¿Que la va a ganar? No puedo decir que sí, porque falta un mes y le van a sacar de todo, le van a poner una planadora, le van a querer denunciar de todo. Pero mientras más lo acusan a Castillo, mientras más se une a la derecha política, mientras la gente puede decir, se están uniendo todos los ricos, los blanquitos de Lima y el interior del país, tenemos que unirnos los más pobres, porque va a ser entre pobres contra ricos. Y así va a pasar, va a ser una elección donde el candidato de los más pobres va a ser Castillo y de los más ricos va a ser la señora Fujimori. La señora Fujimori es repudiada por la mayoría de los peruanos. Y si hay alguien que se le ocurre apoyarla porque dice que defender la democracia, se está suicidando políticamente. Todos esos partidos que se llaman democráticos, de centro, que llaman a votar por la señora Fujimori para defender la democracia, se están suicidando políticamente. Ahora, otra posibilidad que puede haber en el Perú, hay un fuerte voto blanco y nulo. Por ejemplo, mi amigo César Gillibrand es de esa idea. Y hay gente que dice que si hay mucho voto blanco y nulo, podrían anular las elecciones. Pero eso tenía que significar 2/3 de los votos. Pero yo dudo mucho que eso pase. No hay posibilidades. Entonces, el voto nulo no creo que tiene posibilidad de triunfar. ¿Que pueda ser fuerte? Sí. Pero en este momento el voto nulo no favorece a ninguno, porque no va a haber posibilidad de que el voto anule las elecciones. No hay posibilidades. Entonces, prácticamente que al final los peruanos van a tener que votar no por un candidato, sino vetar a otro candidato. O sea, los que no quieren que el fujimorismo vuelva al poder, o los que no quieren que un supuesto comunista llegue al poder, aunque el señor Castillo no es comunista. Bueno, y eso va a ser la decisión de los peruanos. Y marchamos a una polarización en ese sentido. Ahora, sea quien llegue a la presidencia del Perú, no creo que el Perú tenga un gobierno estable, porque no tiene mayoría congresal. Ningún partido tiene una fuerte bancada. El Perú Libre tiene, creo que, un quinto, un cuarto del Congreso, pero no es suficiente. Y ellos van a querer llamar a una nueva asamblea constituyente. Y además, una asamblea constituyente donde la mitad o buena parte sean sindicatos. Se podrá hacer una asamblea constituyente donde la mitad sea sindicato y la mitad sea votada. Eso va a ser difícil. Tal vez tengan que haber un tipo de concesiones para que sea una asamblea constituyente por voto universal. Pero la idea de él es que los sindicatos dirijan parte del debate. Pero, tal como van las cosas, el Perú se encamina posiblemente a tener el primer sindicalista en su presidencia, cosa que nunca ha pasado, el primer izquierdista que gana una elección, pero en el Perú, cada vez que un izquierdista puede ganar, hay ruido de sables. No sabemos si le van a dejar gobernar, si le permitirán llegar, si habrá algún tipo de fraude. Además, compite con el fujimorismo, que es bastante ducho en una serie de intrigas. Vamos a encontrar cualquier cantidad de amenazas en la internet, de frases falsas, mucha guerra sucia vamos a tener, pero creo que va a ser el país que va a tener la peor guerra sucia electoral que hemos tenido. Bueno, ya he hablado bastante. Conclusión sobre Perú. Perú se marca una segunda vuelta muy caliente, en la segunda vuelta más caliente de Sudamérica, entre los más radicales a la derecha contra los más radicales de la izquierda. Pero el señor Castillo, repito, no es ni comunista, ni socialista, ni terrorista, ni senderista. Él es un radical, sí. Él está por mayor inversión del Estado en la economía, en salud y en educación. Él está por una nueva asamblea constituyente, con participación sindical, creo que en la mitad de esa asamblea constituyente. Pero el señor Castillo ha dicho que va a respetar la ley, va a estar solo 5 años en el poder, va a permitir la alternancia en el poder, y no tiene antecedentes de marxista, porque ha sido el Partido de Perú Posible de Alejandro Toledo, y creo que haría un gobierno izquierdista que sería más o menos como los socialistas de Chile, o tal vez como el movimiento socialismo de Evo Morales en Bolivia. No creo que podría ir más lejos, porque no tiene apoyo militar, ni surge de un levantamiento popular. Más bien, si hay un intento de impedirle que él gane, podría producirse un levantamiento popular que desencadenaría en una revolución. Eso es una posibilidad. Ahora, la señora Keiko Fujimori, yo dudo mucho que pueda ganar en las ánforas, porque tendría que subir desde haber sacado el 9º de los votos
a sacar más de la mitad, o sea, multiplicar desde el 11% inicial a más del 51%, que es 4 veces y medio, cosa que no se daba antes en el mundo. Lo dudo mucho. Y por más que se una con otros partidos de la derecha, no creo que llegue a esto. Babigue ya está haciendo que los otros partidos de la derecha la levanten y que además ellos se desacrediten, porque va a quedar todo partido que llame a votar por Keiko Fujimori se va a desacreditar, se va a fulminar a sí mismo. Entonces, ahora, podría haber algún tipo de fraude, podría haber algún tipo de propaganda total de que este señor es un radical, comunista, senderista, terrorista y todo eso. Puede ser, pero la verdad es que mientras más lo acusan a Castillo de cosas que no lo es, más lo levantan. Y el gran peligro es de que el Perú, si esto sigue así, esta confrontación tan polar sigue así, puede terminar en un enfrentamiento armado. No se descarta la posibilidad de que pudiese haber una guerra civil con todo lo que viene pasando. Yo creo que en el Perú al final vamos a tener un gobierno muy inestable y que va a haber dos posibilidades. O, si Castillo ya es la presidencia, tiene que disolver el Congreso y llamar una asamblea constituyente, o la señora Fujimori llega a la presidencia y disuelve el Congreso para gobernar ella sola. A menos que el Congreso la vote, que es otra posibilidad, o que hay un levantamiento popular acusándola de corrupción. Pero el Perú está entrando en una situación difícil. Mientras tanto, el país está devastado por la pandemia, una caída de la economía, las peores caídas de la economía que ha tenido en su historia, y hay mucha pobreza, mucha insatisfacción frente a la clase dominante, y hay una tremenda polarización entre ricos y pobres. Eso es en cuanto a Perú. Y en cuanto a lo que tenemos en el Reino Unido, tenemos ahora elecciones, y en medio de estas elecciones hay ruido de navíos, porque los navíos de la Marina Británica están patrullando las islas del Canal, en la frontera con Francia, porque barcos pesqueros franceses han hecho una protesta. Pero yo creo que esto es parte de que los acuerdos del Brexit no son totales por el momento, hay una serie de huecos en los acuerdos del Brexit, y que también esto tiene mucho de matiz electoral, porque los conservadores son muy hábiles en utilizar siempre el patriotismo en momentos de elecciones para ganar votos. Y creo que le va a resultar a Boris Johnson, porque creo que en estas elecciones le debería ir bien. Bueno, eso es todo por ahora. Y les dejo a todos ustedes, por favor, les pido que reenvíen este mensaje, este video. Mi nombre es Isaac Vigio, soy politólogo, economista, historiador, me formé en la London School of Economics, donde llegué a enseñar, y por favor, reenvíen este video, que todos los días hago a las 6 de la tarde, hora británica, y al mediodía, hora de los Andes, o sea, Perú, Bolivia, Chile, Colombia. Bueno, que tengan una feliz noche.